Buen día. Mi nombre es Juan Galván y a nombre del comité organizador de ExpoPyme 2021 en su segunda edición virtual, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula 5 estrategias para mejorar tu competitividad y estará a cargo de David Márquez, a quien le daremos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. David Márquez es ingeniero químico por parte de la UNAM, tiene estudios de posgrado en ingeniería química de procesos también por parte de la UNAM y cuenta con una maestría en administración de empresas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. De igual manera cuenta con un diplomado en liderazgo de mercado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Indiana. Cuenta también con estudios de certificación en administración de proyectos de la Universidad de California en Estados Unidos. Y tiene un certificado de administración estratégica e innovación de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Finalmente tiene certificaciones como Black Belt y Master Black Belt en metodología de Lean Six Sigma y como Scrum Master en metodologías ágiles. Tiene una trayectoria de más de 20 años en empresas transnacionales desarrollando estrategias de transformación y mejora continua y desarrollo de productos, servicios en más de 20 países en el mundo. Es socio de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y socio de la Cámara de Industriales Caintra Nuevo León. Actualmente es director de The Agile Road Transformación Ágil, empresa de consultoría y capacitación empresarial. Bienvenidos y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saben, acaban de pasar ya los Juegos Olímpicos y estamos ya en cierres de competencias. Después de todo un año bastante difícil con retrasos y problemáticas dentro de las mismas competencias. Como ustedes saben, cada país envió para cada especialidad a sus mejores atletas, mandó el mayor nivel de competitividad que pudo desarrollar justamente para buscar alguna medalla. En esos pocos segundos, justamente antes de completar las pruebas, la competitividad de un atleta se demuestra en qué tan cerca está de la meta con respecto a los competidores. Por muy cerrada que sea la competencia, quien demuestra el mayor nivel de rendimiento es justamente aquel que llega al final del camino, aquel que conquista la meta. En el tema de los negocios, ¿cómo podemos llevar esto? La competencia va muy pareja y muy cerrada. Y en la meta se ve bastante lejos y para algunos, desafortunadamente, bastante inalcanzable. Algunos han tenido que tirar la toalla y quedaron justamente rezagados o perdidos de la competencia. Otros han tenido que desarrollar nuevas habilidades y competencias para poder adaptarse a las nuevas circunstancias. Muchas veces hemos visto que incluso buscan cambiar de contexto, cambiar de producto, cambiar de ámbito, con tal de poder salir adelante. ¿Cuál es el nivel de competitividad que estamos buscando justamente para sortear todos aquellos obstáculos que se nos vienen presentando? Ahí está, perdóname. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? ¿Cuál es ese nivel de competitividad que necesitamos alcanzar para sortear todos estos elementos que se nos van presentando? ¿Cuáles son esos retos que nos tenemos que enfrentar y qué debemos sortear a fin de reforzar nuestras capacidades, nuestras habilidades para poder mantenernos en la competencia? Y al menos que no nos vayan a sacar. El año pasado, fíjense un tema bien interesante. El año pasado en Estados Unidos se desarrolló una encuesta entre varias empresas de distintos tamaños y distintos giros. Algo que pudimos observar en estas encuestas es que con pandemia o sin pandemia, uno de los temas importantes es que denotan las preguntas que siempre nos estamos haciendo. ¿Cómo salgo adelante con tanto problema? ¿Cómo puedo mejorar mi competitividad? ¿Cómo salgo adelante con los costos de la operación? Son preguntas que nos hacemos con pandemia o sin pandemia y nos hacemos todos los días. Las estrategias que logremos definir para darle respuesta a todas estas interrogantes y más son aquellas que nos definirán nuestro nivel de competitividad. Normalmente, y aquí les muestro finalmente los resultados de esta evaluación, en realidad vemos que son temas muy semejantes y que podemos adaptar a nuestro propio nivel de nuestro ámbito, nuestra competitividad. Ahora bien, ¿cómo podemos pensar la ventaja competitiva de forma tradicional? Normalmente la enfocamos en costo y en diferenciación. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Si definimos que el reto puede ser por costo o por diferenciación, ustedes mismos saben que es muy difícil mantenerlo por costo o por diferenciación.
y además se nos complica cuando sabemos que tenemos que pelear por costo y además por diferenciación. La verdad que es bastante difícil. Fíjense un tema bien interesante. Si llevamos siempre en la mente que vamos a competir por costo y buscamos el menor costo posible, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros mismos nos estamos ahorcando, nosotros mismos estamos matando nuestra propia eficiencia. Fíjense un tema interesante. Pelear por costos es como tratar de correr un maratón de forma desfogada y quedarnos sin aliento y quedarnos tirados a la mitad de la pista. ¿Y qué va a pasar? La competencia nos come. Para poder desarrollar una ventaja competitiva sustancial ante los retos que se nos presentan, debemos mirar estos dos aspectos de competitividad, costo y diferenciación, desde otro punto de vista. Si volteamos nuevamente a la pista donde se desarrollan las competencias, vamos a ver que el foco del puntero está siempre en la meta. ¿Sí? Va midiendo la competencia, va buscando quién lo puede rebasar y va midiéndolos. Eventualmente, si alguien lo sobrepasa, él buscará alguna estrategia para mantenerse en la competencia y en algún momento poderse colar antes de llegar a la meta y poderse poner como puntero. Vemos entonces que en nuestro ámbito, esto lo vemos como qué tan cerca estamos del cliente y qué tan lejos estás de la competencia. Incluso buscamos anticiparnos en sus demandas y sus expectativas. Al otro lado, medimos qué hace la competencia para que no nos rebase. Buscamos entender dónde está, qué ofrece, qué productos sustitutos puede estar presentando. Buscamos anticiparnos a sus movimientos. Buscamos tratar de anticipar a sus nuevas estrategias que puede estar desarrollando. Una de las primeras preguntas que se nos vienen a la mente es ¿cómo podemos estar cerca del cliente? ¿Qué es lo que realmente está esperando? ¿Qué es lo que valora? De aquí, fíjense bien interesante, la primera estrategia que debemos de empezar a buscar es enfoque en el cliente. Tenemos que identificar aquello que le da valor al cliente. Estar cerca de la meta implica conocer perfectamente al cliente. Todo aquello que no le dé valor es un gasto perdido, es una pérdida de esfuerzo, es un lastre que nos lleva justamente a perder competitividad. Muchas veces pensamos que conocemos ya a nuestro cliente. Muchas veces pensamos que el cliente mismo nos busca y nos prefiere y tenemos ya plena confianza en que va a regresar. Y nos seguirá buscando. Pero fíjense en un tema. ¿Qué pasa si de repente el cliente ya no llega? ¿Qué pasa si de repente el cliente cambió sus hábitos y costumbres de compra? ¿Qué pasa si busca nuevas alternativas y cambian todos sus hábitos de una forma radical? Si pensamos que el mundo va a seguir de la forma tradicional que venía haciéndolo antes de la pandemia, pues podemos pensar que nuestros clientes van a regresar a nosotros de la misma manera en que habitualmente lo hacían. Regresar a nosotros mismos como lo estaban haciendo, deberíamos cuestionarnos entonces qué rumbo debemos de tomar. Y en este sentido tenemos dos caminos. Uno, podemos seguir esperando a que el cliente venga y te quedarás esperando. ¿Por qué? Porque estos meses en que tratamos de salir ya de la pandemia, nos damos cuenta que no es una estrategia buena el seguir esperando al cliente. No es una buena estrategia el seguir esperando a ver si llega o no llega. Yo te aseguro que va a ser muy lento y en algunos casos poco probable. Y entonces a lo mejor te quedas sentado en la pista esperando ver la meta. Si te quedas sentado ayer esperando que ver la venta, ¿qué es lo que va a suceder? Créeme que tus competidores van a pasar por encima de ti y en un momento dado tú vas a quedar completamente fuera de la competencia. Fíjense bien, la segunda alternativa es redefinirnos en términos de los nuevos hábitos y costumbres. Si no estamos atentos al partido, finalmente vamos a perder y quedamos fuera. Entonces tenemos que adaptarnos a las circunstancias de la jugada. Tenemos que adaptarnos en cómo viene jugándose el partido. Y entonces tenemos que ver, en términos del cliente, cuáles son esos hábitos y costumbres que está nuevamente poniendo sobre la mesa. Va adaptándose a nuevas circunstancias en el mercado y del entorno. Entonces tenemos que caminar de la mano con el cliente. Existen muchas metodologías que en el medio nos pueden ayudar a entender de mejor manera aquello que quiere el cliente. Todas estas metodologías buscan conocer al cliente desde diferentes ángulos y darnos un mejor contexto en sus motivaciones de compra.
Uno de los primeros paradigmas que debemos de romper es que pensamos que nuestras organizaciones están hechas para generar valor a la empresa, valor al empleado y el valor a los inversionistas. Debemos de cambiar ya este punto de vista y poniendo como punto central, como foco de toda nuestra estrategia, a crear valor al cliente. Debemos pensar que si el cliente está bien, entonces la empresa está bien. Si la empresa está bien, los empleados estarán bien. Y en consecuencia, si la empresa está bien, los empleados están bien, el cliente está bien, pues ¿qué pasará con los inversionistas? Créanme que van a estar bastante felices. Pensamos tradicionalmente, fíjense un tema interesante, pensamos tradicionalmente que si cumplimos con los estándares de calidad que definió la empresa, entonces nuestros clientes están satisfechos. Pero recordemos que lo que definimos como una novedad que encantaría al cliente en un momento dado, al paso del tiempo se convierte ya en un requerimiento, se convierte en un requisito, que cuando surge una novedad en el mercado, ese requisito termina siendo obsoleto. Fíjense aquí, un ejemplo muy importante que estamos viviendo en estos momentos es la evolución que estamos viendo en la industria de automotriz. Ustedes recordarán que en algún tiempo los automóviles se distinguían por un motor bastante potente, rugían los motores. Pero ¿qué pasó cuando empezamos a enfrentar ciertas carencias de combustible, crisis de alzas de combustible? Los fabricantes empezaron a buscar entonces estrategias para optimizar el uso del combustible. Buscamos motores más rendidores, buscamos estructuras y tecnologías más eficientes. Y entonces aquello que se define como un gran valor, una gran potencia en el automóvil, pasó después a ser algo ya de segundo grado. Ya estaba dado la potencia en términos de la eficiencia. Después de algunas crisis en el alza de combustibles, el mercado empezó a ofrecer automóviles más eficientes, más seguros, con mejores rendimientos. ¿Qué es lo que pasa ante nuevas crisis de combustible y ante la inminente pérdida ya de fuentes de suministro de combustibles fósiles? Entonces, la industria automotriz busca nuevas alternativas. ¿Qué es lo que está desarrollando? Pues los automóviles eléctricos. Entonces, los automóviles eléctricos suman ya a ser una novedad que empieza a ser ya un requisito dentro del mercado. ¿Sí? Y ahí tenemos los automóviles híbridos que finalmente van a ir a evolucionar a los automóviles eléctricos que estamos viendo ya justamente en el mercado. La calidad no es entonces un concepto estático que definimos como un estándar en nuestros productos o servicios. Muy por el contrario, fíjense, la calidad es un concepto dinámico definido por todo aquello que el cliente define, acepta en cierto periodo de tiempo, bajo ciertas circunstancias e incluso, ¿por qué no?, en ciertas localidades. Bajo este concepto, los satisfactores que le damos a los clientes cambiarán y la calidad es entonces un parámetro que cambiará con el tiempo de acuerdo con la evolución de sus hábitos y costumbres. Entonces aquí me podrás preguntar, ¿cómo debemos entender la calidad en términos del cliente? En primer término debemos buscar entender no solo su punto de vista, sus hábitos o costumbres para saber qué es lo que esperan nuestros productos o servicios. Debemos entenderlo más a profundidad. Debemos entender cuál es su experiencia del cliente. Y aquí tenemos que definir cuatro dimensiones de experiencia del cliente que justamente les estoy presentando. La primera, emociones. Lo que el cliente siente, lo que el cliente lleva, ¿sí? Recuerdos, lo que el cliente ha vivido, qué experiencias ha tenido. El segundo punto, el razonamiento, lo que el cliente piensa de lo que está viviendo, de lo que está palpando. Finalmente, los comportamientos, aquello que hace y está desarrollando el cliente. Estas cuatro dimensiones nos van a definir justamente el resultado esperado de sus preferencias del cliente. En el mercado vemos y reconocemos muchas marcas que son apreciadas por su orientación clara y evidente del cliente. Podemos mencionar empresas, por ejemplo, como Hilton, Walt Disney, Amazon, que son empresas que nosotros mismos reconocemos con una alta orientación al valor al cliente. En general, todas estas organizaciones reflejan una alta orientación a la experiencia del cliente y reflejan variaciones positivas en sus indicadores de desarrollo. Fíjense aquí, esto lo describe Blake Borgen en su artículo de Forbes desde
por ahí del 19, tiene algunos artículos anteriores donde nos va marcando la trayectoria y las tendencias de las empresas centradas en el cliente. Pero ven aquí algunos indicadores interesantes. Entre las métricas más relevantes sobre el valor de la estrategia centradas en el cliente, Morgan menciona en su artículo que las empresas con una mentalidad de experiencia del cliente tienen al menos entre 4 y 8% más que el resto de sus competidores. Puntualiza también que las empresas que lideran la experiencia del cliente llevan una ventaja de un 80% con respecto a las que están más rezagadas en este término, son estas experiencias al cliente. Igualmente, anota que las experiencias centradas en el cliente son 60% más rentables. ¡Qué maravilla! Fíjense bien, incluso la tendencia actual que estamos observando ya es que mientras que en el 2010 teníamos un 36% de empresas con orientación al cliente, actualmente tenemos ya un 60% de empresas con una clara orientación de tendencia hacia el cliente. Vean entonces que uno de los factores claves para el crecimiento de las organizaciones es el desarrollo de una estrategia enfocada en la experiencia del cliente como parte del DNA de las organizaciones. La pregunta que me pueden estar haciendo, me vas a decir, a ver David, está perfecto lo que me estás diciendo, pero ¿cómo funciona esto para mí? ¿Cómo funciona esto para mi empresa? ¿Cómo funciona esto para mi organización, para mis clientes, para mi mercado? La experiencia del cliente se fundamenta en la observación y en la investigación de mercado. Estudios antropológicos o quizás hasta estudios culturales, todos los estudios que quieras poner. Y son en sus diferentes modalidades y en sus diferentes ramas, pero pasan a la acción cuando implementamos cambios en nuestros productos y servicios. Pasan a la acción cuando implementamos cambios en nuestras estructuras o en la cultura de nuestra propia empresa. Es a través de esos cambios en nuestras estructuras como nos readaptamos justamente a las necesidades del cliente. Es a través de esos cambios como vamos logrando acercarnos a la experiencia del cliente. Son esos accionables que nos llevan del conocimiento del cliente a la ejecución de nuevas novedades, por decirlo así, que vamos a entregar al cliente. Entonces tenemos que voltear a esas innovaciones que vamos a estar haciendo. Si somos claros en el hecho de que los hábitos y costumbres de los clientes van evolucionando al paso del tiempo, entonces tenemos que entender que este modelo de adaptabilidad al cambio es un continuo. Es un continuo en lo que buscamos evolucionar a la par del cliente. Cuando logramos anticipar estas experiencias de cambios radicales en el mercado a través de generación de nuevas experiencias al cliente, logramos establecer nuevas reglas de negocio, nuevas reglas de mercado, tal como lo está haciendo Netflix, por ejemplo, Uber, Airbnb, por mencionar solamente algunos de los casos que ustedes ya conocen. Por ahí si tienen preguntas, comentarios, pásenos en el chat. Ahí estoy viendo que ya nos están recibiendo varias preguntas y con gusto vamos a ir respondiéndolas a través del chat. Pero una de esas preguntas es, bueno, entonces, ¿cuál es esa segunda estrategia que vamos a plantear? Por ahí ya me lo están marcando. Cierto, la innovación. La segunda estrategia que debemos de estar desarrollando es la innovación. Una innovación sistemática, una innovación enfocada en la experiencia del cliente es lo que nos va a generar ese camino para poder acelerar nuestro crecimiento, ese camino para mejorar nuestra productividad. Para poder transformar la experiencia del cliente, son 5 pasos que vamos a estar desarrollando para poder entender esta innovación. En primer lugar, partimos de la observación que ya platicamos. Veamos la observación en esas 4 dimensiones. Acuérdense, no es nada más qué es lo que está haciendo el cliente. Hay que recordar cuáles son sus emociones, lo que el cliente siente, recuerdos, lo que el cliente está viviendo, razonamiento, lo que el cliente piensa y finalmente su comportamiento, lo que hace. Entonces, con este aprendizaje, identificamos las acciones que toma el cliente al momento de su decisión de compra. Después de haber observado al cliente, cuál es su experiencia y definir entonces cuál es el valor que debemos construir para el cliente, planteamos hipótesis de cambio accionables sobre nuestros productos y nuestros servicios. Apoyamos y enfocamos estas decisiones de compra y pongámoslas a prueba en prototipos.
Esos prototipos los vamos a estar evaluando justamente las 4 dimensiones que ya mencionamos. De aquí, en tercer lugar, evaluamos esa experiencia basado en esos prototipos que le estamos comentando al cliente. Evaluamos constantemente esos cambios y luego finalmente tenemos definido ya un esquema de cambio que ha sido retroalimentado con la experiencia del cliente. Finalmente debemos ir afinando esta nueva experiencia que le estamos dando al cliente y volver a evaluar de forma sistemática para ir caminando justamente con aquello que está esperando el cliente. Fíjense que este esquema lo han aplicado ya muchas empresas, muchas organizaciones. Lo observamos en empresas como un Tesla, en un Amazon, en un Google, en un Facebook, donde vemos que la innovación es una constante que nos está llevando en ese camino de mejora. Esta manera de pensar y actuar lleva de forma consistente dentro de las organizaciones, nos permite identificar nuevas demandas y nuevos requerimientos en el mercado, productos y servicios, esquemas de negocio, innovaciones acorde ya a las necesidades del cliente. Cuando desarrollamos este pensamiento al interior de las organizaciones, ¿qué es lo que sucede? Vemos que podemos ofrecer productos, servicios de forma interdepartamental con nuevas estrategias, nuevas formas de conectarnos, nuevos sistemas de comunicación al interior de la organización. Si esto sucede de forma continua, ¿qué creen que suceda? Entonces, el enfoque de mejora continua basado en la experiencia de mi cliente se forma parte ya de la cultura de la organización. Y entonces un día a día, no pensemos que la innovación va a ser algo completamente dramático. No, la innovación es ese cambio a ese accionable que estamos interaccionando en cómo te puedo dar un mejor servicio, cómo puedo pedir a mis proveedores un mejor servicio. Fíjense bien, entre las compañías más reconocidas por sus modelos de innovación constante, podemos mencionar un Amazon, un Netflix, un Adidas, un Uber, entre otras tantas más. De aquí viene entonces la tercera estrategia que les estoy presentando aquí. Tercera estrategia, agilidad y velocidad de respuesta. ¿A qué se refiere todo esto? Igual que en el caso anterior, viene como una respuesta lógica a las demandas del mercado. Observemos que el mercado se mueve de una forma vertiginosa, muy acelerada. Cada día aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicarnos, aparecen demandas más fuertes y más exigentes por parte de los clientes. Entonces, tenemos que poder actuar de esa misma manera, con esa velocidad de cambio. Para poder adaptar las organizaciones a un nuevo esquema de venta, de servicios o para poder satisfacer las nuevas expectativas de nuestros clientes, debemos ir descubriendo que el cliente va adoptando una cultura de agilidad, ¿sí? Tenemos que ponernos también a ese nivel y ser más ágiles y más veloces en la respuesta que le estamos dando. Aquí tengo un ejemplo muy interesante de todo lo que le estoy comentando. Ustedes recordarán el ejemplo de Blockbuster. Blockbuster fue una compañía que se fundó por ahí del 85. Dominó el mercado de la renta de videos, de películas, por ahí de la época de la década de los 90. En ese tiempo en que Blockbuster empezaba a dominar el mercado, surge justamente el Internet abierto. Y el Internet abierto a fines de la década de los 90 ya tenía alrededor de 200,000 usuarios. En ese mismo tiempo surge Google, que fue quien popularizó la navegación en Internet, ofreciendo nuevas formas de comunicación, ofreciendo nuevas formas de comercialización. En esos tiempos, por ahí del 97 también, se funda Netflix, también que empieza a aprovechar el correo electrónico para la renta de sus películas en DVD. En el 2000 empieza a surgir una guerra justamente entre los precios de los DVDs, entre compañías que empezaban a surtir este tipo de servicios. Netflix en ese momento luchaba por mantener sus 300,000 suscriptores. Fíjense que paradójicamente Netflix se acercó con Blockbuster para ofrecerle la mitad de participación de su empresa, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Blockbuster ni siquiera lo miró, simplemente continuó con su acelerado crecimiento y ya para el 2004 ya pregonaba que tenía 9,000 establecimientos donde comercializaba películas que se estrenaban 2-3 meses antes, ¿sí?
Entonces, vean la vertiginosa, la fuerza que llevaba Blockbuster en ese momento. Aquí un tema interesante que creo que tiene una gran profundidad. Fíjense aquí un comentario interesante, perdón por este cambio. La capacidad, y cito lo que dice, la capacidad de Netflix para mantenerse ágil y reorientarse es un reflejo directo del CEO y cofundador Reed Hastings, quien superó a Netflix de un modelo de alquiler a la carta a una oferta de suscripción. Ellos se dieron cuenta que ya había gente que pedía consistentemente y de forma continua una película, otra película, otra película. Y además empujó a Netflix a ser el pionero en el campo del streaming, un medio que antes ni siquiera se había concebido. No se soñaba si no hubiese sido a través del Internet. Y él lo empujó antes de que alguien antes lo hiciera. Y estos son comentarios de la gente que convivió con ellos. Y fíjense, ese es bien importante. Este pensamiento de Reed Hastings fue justamente la forma de pensar, la forma de ser con la que Netflix ganó el mercado. El final de la historia, pues ya lo conocemos, ¿no? El mantenerse en un nicho de mercado que venía en declive frente a un nuevo mercado que surgía de forma acelerada, llevó a Blockbuster a la quiebra en el 2010. Ya finalmente en el 2014, Blockbuster ya estaba cerrando sus últimas tiendas. Actualmente, Netflix registra 25 mil millones de dólares en ventas en un esquema on demand de series producidas originales, con un presupuesto de más de 8 mil millones de dólares anuales en nueva programación. Créanme, una cifra que Blockbuster jamás hubiera podido soñar. El gran aprendizaje de todo esto es que mientras Blockbuster mantuvo un esquema rígido de negocio, surgían nuevas tecnologías, nuevos competidores que fueron más rápidos y ágiles en su adaptación y explotación, integrando además nuevas formas de comunicación con el usuario y mejores servicios y simplificando los esquemas de comercialización. Vemos entonces que la flexibilidad y la agilidad y la velocidad de respuesta ante las nuevas demandas, junto con una innovación constante, fue lo que llevó a Netflix a crear un mercado disruptivo. Actualmente, es la compañía más popular con la mayor audiencia cinematográfica, sin contar con una sola sala de exhibición. ¿Dónde estamos entonces? Junto con Netflix podemos identificar muchas compañías líderes en sus mercados, que llevan el espíritu de innovación en la creación de mercados disruptivos, esto es, que marcan la pauta de transformación de las reglas de negocio. Podemos encontrar actualmente muchos ejemplos de compañías con una rápida respuesta, agilidad y habilidad y adaptabilidad al cambio. Aquellas que han logrado conjuntar el enfoque en valor, la innovación y la agilidad de respuesta ante las nuevas tecnologías, ante las nuevas demandas del cliente, se han encontrado con el hecho de que para sostenerse en el mercado forzosamente necesitan de aplicar la cuarta estrategia que les estoy presentando. Esta cuarta estrategia consiste en estabilidad y eficiencia. Hablemos muy al principio sobre el enfoque de valor al cliente. Dijimos en ese momento que todo aquello que no agrega valor es un gasto, es un desperdicio, es un tiempo muerto, es algo que nos causa lastre para poder entregar productos y servicios de forma eficiente y acelerada. La pregunta que nos viene a la mente es, ¿cómo diferencio en mi negocio aquello que agrega valor de aquello que no agrega valor? Y más aún, ¿cómo le hago para quitarlo inmediatamente y eliminar esos gastos innecesarios? Esta es una estrategia que nos ayuda a eliminar esos lastres en los costos, esos lastres que nos impiden crecer en nuestros mercados, esos lastres con los que nos estamos peleando día a día que no nos permiten acelerar y acercarnos más al cliente. Fíjese un tema interesante que reportan en la literatura las personas que se han dedicado a esto. Los ahorros pueden ser de un 15 hasta un 20% del costo de tu operación. ¡Wow! ¡Qué gran ventaja! Un referente clásico en este tema de eficiencia es sin duda el método de producción de Toyota. Ustedes ya lo han escuchado.
donde hablamos de justo a tiempo, que consiste en entregar aquello que es necesario en el momento justo, con la cantidad requerida. Sus connotaciones son inmensas. Como ejemplo, reducir los inventarios en insumos o en producto terminado, los tiempos muertos en espera de operación, los tiempos para entregar al cliente, poder llegar más rápido, llevando a reducir los ciclos de operación, reducir los tiempos de entrega y controlar la calidad justamente en el momento y el lugar donde se puede producir el error. Hablamos justamente en el método Toyota de identificar las anomalías justamente en el momento que se presenta, detener nuestra operación, corregir inmediatamente y caminar, ¿sí? Y eso se va haciendo en un continuo, justamente para poder evitar que esos problemas de calidad sigan avanzando. Eso y otros conceptos más se desarrollaron a través de la identificación del flujo de valor de aquello que quiere el cliente dentro de la cadena de suministro. Tradicionalmente hablamos del flujo de valor en sistemas de manufactura, pero la realidad es que el flujo de valor lo podemos identificar en cada operación, en cada transacción que estamos haciendo. Lo podemos identificar cuando estamos hablando de nuestro sistema de facturación, con el desarrollo de una campaña publicitaria. Lo podemos desarrollar en el momento que el cliente hace una reservación para una compra de un servicio. Todo esto lo adaptamos a la experiencia del cliente. Entonces, nuestro flujo de valor que vamos a identificar es cómo viene aquello que quiere el cliente y cómo lo estoy entregando. Todo aquello que no pertenezca al flujo de valor es un lastre que tenemos que identificar y eliminar. Entonces, otra perspectiva que nos da la identificación del flujo de valor de nuestros procesos de generación de productos y servicios es la identificación de cuellos de botella, ¿sí? Son aquellos donde textualmente se nos atora la operación, la entrega se ve perjudicada. Identificamos cuestiones que textualmente atoran esa estrategia de entrega y que eventualmente llegan hasta causar hasta malestares con el cliente. Por otro lado, identificamos huecos en la operación o rutas de trabajo sin conclusión aparente. Ralentizan todo nuestro sistema. Si no es que incluso generan estos malestares que estamos comentando con el cliente. Fíjense bien, uno de los desperdicios más comunes que podemos encontrar es cuando producimos un exceso que nos quedamos con producto o en inventario. O cuando nos sobrecargamos de campañas publicitarias que justamente no nos generan nada de clientes. Esos son los desperdicios que tenemos que encontrar en nuestra cadena de flujo de valor. Los desperdicios los podemos identificar inmediatamente y empezamos a tener excesos de pasos. Podemos empezar a observar excesos de aprobaciones, excesos de trámites. Todo eso son justamente esos lastres que nos están deteniendo nuestra operación. Si se fijan, regresamos otra vez a la estrategia de innovación. Vemos que el día al día innovamos al cuestionarnos de qué manera puedo hacer para hacer mi entrega más sencilla, más eficiente, más rentable con nuestro cliente. ¿De qué manera puedo aprovechar las tecnologías y recursos para poder simplificar las entregas de productos y servicios? Debemos de identificar de qué manera vamos empoderando a nuestra gente en la identificación de todos esos lastres en su operación. La simplificación de procesos implica la eliminación constante de todo aquello que no agrega valor al cliente, haciéndonos más simples y apegados a la mejora de la experiencia del cliente. Un ejemplo claro que vivimos en múltiples ocasiones es la navegación en los portales de Internet, donde vemos eventualmente mucha información, vemos que no son claras las rutas que estoy buscando, vemos que exceso de información que eventualmente a lo mejor no me agrega nada. Todos esos justamente son los lastres que impiden que nuestro cliente o quien está navegando en nuestro portal conozca la información que está buscando, tenga acceso a aquello que genera, tenga interés en lo que está buscando. Y fíjense qué es lo que pasa cuando empezamos a encontrar tablas, clic, 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 pum, nos botan, ¿sí? Y así de fácil, cuando nuestro proceso no es ágil, no es simple, pero se empieza a presentar problemas con el cliente, pues eventualmente nos botan. Esta experiencia la llevamos a la recepción de huéspedes en un hotel, la asignación de asientos en un teatro, la atención al mostrador o en ventanilla. Recordemos que las necesidades y expectativas del cliente son dinámicas. El mercado se acelera de una forma tan dramática frente a los nuevos retos y requerimientos y en la adaptación de nuevas tecnologías. Nuevos canales de comunicación.
Busquemos entonces que esa simplificación de nuestras operaciones vaya día a día de la mano con los cambios del mercado, vaya día a día de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes y podamos actuar rápido, simplificando nuestra operación. Recordemos que la velocidad y adaptación debe ir de la mano con estabilidad y eficiencia. Velocidad y adaptación, estabilidad y eficiencia. Todo esto tiene que ir conjugado y armonizado. Fíjese bien, tú prometiste con tu cliente una entrega rápida y el cliente para eso ya es algo que ya le prometiste, ya está dado. El cliente no se va a quejar de que le estás entregando rápido. El cliente se va a quejar si le estás entregando con inconsistencias. Un día le entregas bien, un día mal, un día te atrasaste, un día hasta te adelantaste. Esas inconsistencias es lo que empieza a generarle dolores de cabeza al cliente. Entonces, tenemos que buscar que nuestra operación sea adaptable. El cliente se puede admirar, por ejemplo, de que las entregas de los productos o servicios sean rápidos, pero se va a desencantar inmediatamente si empiezas a tener problemas en las fechas de entrega. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? La gran ventaja, y fíjense, un tema interesante antes de seguir avanzando, un tema bien interesante. La gran ventaja que tenemos como consumidores es que podemos elegir entre diferentes suministros. Como consumidores, pues yo puedo elegir una gama enorme de ofertas en el mercado y puedo cambiarnos así. Pero la gran desventaja que nosotros como proveedores tenemos es justamente que a las primeras de cambio, al primer problema que observe el cliente en nuestros servicios, así nos va a cambiar. Entonces tenemos que buscar que esa inconsistencia en el producto o servicio no aparezca. Vemos entonces que la agilidad y flexibilidad de respuesta debe ir muy de la mano, como lo decíamos, con estabilidad y eficiencia en la entrega de valor al cliente. Esto va a suceder si, solo si, entramos con la quinta estrategia que les quiero presentar. ¿Esa quinta estrategia cuál es? Esa quinta estrategia, perdón, aquí el cambio, esa quinta estrategia son equipos multidisciplinarios y autónomos. ¿A qué nos referimos? El motor que mueve a cualquier organización es sin duda el capital humano. Sin él, la conjunción de las 4 estrategias que vemos en pantalla no se va a dar si el motor que mueve la organización no está sensible a todo aquello que estamos mencionando. Definimos hace algunos minutos que flexibilidad y adaptabilidad al cambio puede convivir de una forma armónica con estabilidad y eficiencia. Esta convivencia se va a dar solamente a través de una ejecución ágil por parte de nuestros equipos de trabajo, en un ambiente colaborativo, multidisciplinario. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? En lugar de estar trabajando por silos, por bloques, vamos a trabajar con equipos interactivos multidisciplinarios que justamente van a estar buscando adaptar esos cambios, adaptar esas estructuras. Cuando trabajamos en silos, ¿qué es lo que sucede? Solamente nos enfocamos en nuestra propia área, sin voltear a mi cliente interno, sin voltear a mi proveedor interno. En estos equipos multidisciplinarios resolvemos todos los problemas que se van presentando y se van conjuntando en comunicación, en estrategia, en estructura, entre esas diferentes áreas. Y entonces, cuando encontramos esos elementos matriciales, los silos, contra los equipos transversales, entonces integramos elementos de diferentes áreas enfocados en una sola estrategia común. Estos equipos de trabajo rompen justamente con este esquema de silos, proveen productos y servicios de mejor eficiencia. ¿Por qué? Porque enlazan de una forma transversal todo aquello que sucede en una forma horizontal y vertical en nuestras estructuras. La integración de equipos colaborativos ya nos suena familiar. La hemos observado en muchas ocasiones y es una práctica común en muchas organizaciones que funcionan bajo estas estructuras híbridas. Esto es, conviven las estructuras jerárquicas y las estructuras grupales con un objetivo común y coordinado. Algunos ejemplos de esto son las estructuras llamadas tribus, ¿sí?, que generó en algún momento Spotify y que han implementado empresas como ING. Estos equipos colaborativos se desarrollan bajo un objetivo específico a lo largo del proceso de flujo de valor. Algunas de sus tareas son, por ejemplo, resolver la problemática al interior del área de cobranza, acelerar el ciclo de prospectación, acelerar el cierre de ventas. La metodología con la que trabajan estos equipos es
es la de identificar el flujo de valor. ¿Cuál es esa cadena? Definir la problemática, plantear las hipótesis y eventualmente una evaluación continua y aprendizaje sobre los ajustes que tengo que estar haciendo en mi cadena de valor. Innovar con soluciones que generan valor al cliente, dando soluciones creativas y rápidas, es justamente lo que identifica a estos equipos de cambio. Este tipo de integración de equipos colaborativos implica autonomía en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos dar soluciones rápidas, directas, a la problemática que pretendemos resolver. Y esto justamente implica un autodesarrollo en la gestión de habilidades y conocimientos dentro de la cadena de valor. Fíjense bien, esta filosofía de los equipos ágiles, colaborativos y multidisciplinarios implica un enfoque estratégico de recursos que se da a nivel estratégico o nivel operativo. Está enfocada en la resolución de problemas bien específicos, enfrentando los retos que la organización misma debe de ir sorteando. A medida que este modelo interactivo va generando mayores capacidades entre nuestros colaboradores y se integra dentro de las soluciones innovadoras que van agregando valor al cliente, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a formar parte del DNA de la misma organización y entonces este modelo de pensamiento se va aplicando en el día al día. Ya no en esos equipos de alto impacto, sino ahora lo hacen todos los colaboradores a lo largo de la cadena de suministro. ¡Qué maravilla! Empezamos a tener justamente un esquema de mejora continua con valor al cliente en el día al día en todos nuestros colaboradores. Permítame regresar al sistema de Toyota. Observemos que estos sistemas de colaboración trabajan todos los días a través de lo que denomina Toyota como eventos Kaizen. Kaizen es mejora continua. Este término se puede traducir como dinámicas que se aplican comúnmente a nivel operativo en el día al día, cuando alguien en la operación levanta la mano, dice, tenemos un problema. Ok, hacemos un team back de todos los colaboradores de esa área. Traigo justamente a mis proveedores, me comunico con mis clientes externos e internos y entonces buscamos resolver cuál es la situación. Hago un alto, sacamos la solución y implementamos y seguimos adelante. ¿Qué es lo que sucedió? En ese momento paramos la operación, resolvemos y evitamos que el problema de calidad continúe hacia adelante. Entonces, esta dinámica identifica los problemas de causa raíz y define un plan de trabajo para que estas anomalías no se vuelvan a presentar. De una forma sistemática, vemos que la identificación de los problemas, la definición de sus causas y la elaboración de planes de acción van eliminando el problema de una forma sistemática. Todo esto que se da de una forma colaborativa, rápida, en estructuras ágiles, hace que reaccionemos rápidamente y podemos retroalimentar toda la operación de una forma continua. Otro ejemplo de equipos colaborativos lo observamos con lo que denominamos los equipos Scrum en las metodologías ágiles. Estos equipos Scrum, ¿qué hacen? Dan respuesta y seguimiento a las tareas a desarrollar del día al día en las entregables y van ajustando el producto que van desarrollando su cliente. ¿Sí? Lo que estamos haciendo son ajustes, retroalimentaciones pequeños, para que el producto salga inmediatamente a lo que está esperando el cliente. Si llevamos esta metodología de trabajo a nuestra gente de una forma del día al día, de una forma sistematizada, ¿qué es lo que vamos a lograr? Analizaremos avances y derribaremos barreras, haciendo que nuestros colaboradores desarrollen ese instinto de innovación en la búsqueda de mejores soluciones a los problemas, en búsqueda de una mejora continua hacia aquello que está buscando el cliente, hacia aquello que le da valor, mejorando la productividad y sus propias áreas de trabajo. Si además logramos que sean equipos autónomos y autodirigidos, vamos tomando entonces las decisiones necesarias del día al día para que nuestros cambios se implementen de una manera ágil y rápida. Los ajustes de operación van cumpliendo con las expectativas del cliente y vamos anticipando aquello que quiere el cliente. Vemos actualmente que los modelos de liderazgo se enfocan más hacia modelos colaborativos. Actualmente ya empieza a ser una tendencia. Esta tendencia en la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, vemos que a la par se generan modelos de empoderamiento y de toma de decisiones a lo largo de toda la cadena de valor, de tal suerte que los cambios necesarios en la operación se tomen al momento, se tomen en el momento en que surgen los problemas, de una manera más ágil y certera. Las decisiones
no se toman en un nivel jerárquico, las decisiones se empiezan a tomar en una forma transversal. Y la gran ventaja es justamente esa agilidad de respuesta que necesitamos para corregir la operación ante una eventualidad. Si conjuntamos estas 5 estrategias al interior de la organización, esto es, enfoque al valor al cliente, innovación constante, flexibilidad de respuesta, agilidad, conjuntados con estabilidad y eficiencia en todo lo que hacemos y agregamos, el componente de equipos multidisciplinarios autónomos, estaremos logrando aquello que se ha denominado como la cultura ágil. En las empresas y en las organizaciones es una forma de actuar, de dar respuesta de forma oportuna y certera ante los cambios convulsionados que estamos viviendo. Si bien este concepto de cultura ágil las organizaciones ha tomado mayor relevancia ante los impactos de un ambiente tan convulsionado como fue la época COVID y la época post-COVID, entonces pues nos damos cuenta que lleva ciertas implicaciones económicas y sociales que podemos estar comentando, pero la realidad es que este pensamiento viene de hace 20 años. Y en estos 20 años que hemos aprendido en la adaptación de las estrategias, englobamos ya dentro de esta cultura ágil todo esto que hemos estado comentando, pero fíjense, depende 100% de la mentalidad de cambio que tomemos en la organización, de la mentalidad de adaptación que logremos desarrollar. Un tema interesante, fíjense lo que tengo por acá, aquí. En el Foro Mundial de Economía se hablaron de los retos que justamente vamos a empezar a enfrentar en los esquemas de trabajo en los equipos para el 2025. Aquí les presento las 10 habilidades críticas que deben tener los colaboradores en una organización. Observamos que en la lista vemos la solución de problemas, el trabajo colaborativo, el pensamiento creativo, vemos también la autogestión y la innovación. Todos estos términos quedan englobados en todo lo que hemos estado platicando como cultura ágil. Muchas organizaciones han caminado en esta dirección de transformación debido al ambiente que cada vez más se ha acelerado, con mayor turbulencia, con mayor incertidumbre, y han logrado readaptar sus estrategias de una forma bastante eficiente ante este medio tan incierto. Esta transformación la han desarrollado no solamente en la adaptación de las metodologías, sino más aún en el desarrollo de una cultura ágil con un resultado bastante positivo. No solo en cuanto a adaptabilidad y resiliencia, sino también en crecimiento y sustentabilidad. Si bien las técnicas ágiles inician con el ambiente de desarrollo de tecnológicos, la realidad es que ya han permeado en diferentes situaciones, en diferentes ámbitos y hacia diferentes compañías. En resumen, tu competitividad se puede ver altamente beneficiada si aplicas estas 5 estrategias que te estoy comentando. Define qué es lo que le da valor al cliente. Enfoca todos tus esfuerzos en el desarrollo del valor al cliente a lo largo de toda tu cadena de suministro. Para esto, debes implementar las acciones necesarias de cambio de alineación en tu organización hacia aquello que realmente le va a dar valor al cliente. Entonces empezamos por definir qué es aquello que quiere el cliente, qué es aquello que le da valor, y de ahí partimos con todas las estrategias. Todo eso se da a través justamente de la innovación constante. Y pensemos que la innovación es ese actuar, ese implementar sobre lo que quiere el cliente. Todo esto lo debemos hacer con un sentido de agilidad de respuesta. Nuestra manera de pensar y actuar debe ser flexible al cambio. Recordemos que la flexibilidad y la agilidad van respecto a un balance con estabilidad y eficiencia. Van siempre de la mano. Aquí en un tema interesante, eso que van de la mano tiene que estar siempre enfocado en términos de aquello que quiere el cliente. Debe ser estable y no generar incertidumbre o inconsistencias. Además debe ser simple. No debemos generar esas incertidumbres o inconsistencias que justamente alejan a nuestro cliente. Si esto lo haces en un ambiente de equipos colaborativos, si esto lo haces con equipos autónomos en la toma de decisiones, desde el nivel estratégico de tu organización al nivel táctico y hasta el nivel operativo, logramos que los cambios se vayan dando de una forma consistente en el día al día. Y es cuando logramos que nuestras estrategias ágiles tomen relevancia en toda la organización. De aquí que la reflexión, después de todo esto que hemos compartido, es que el valor de una idea radica en su implementación. Por lo que yo te invito a poner todo esto en práctica.
empieza por identificar estas ideas de transformación, estas ideas de cambio que justamente te va a dar tu cliente. Piensa cuál es ese valor que le vas a agregar. Este razonamiento empieza por cuestionarnos a nosotros mismos cuál es nuestra posición competitiva, dónde estamos en el mercado, hacia dónde vamos y hacia dónde está caminando nuestro cliente. ¿Cómo estamos haciéndole frente a las condiciones de cambio del entorno? ¿Cómo estamos caminando con nuestra organización y cómo estamos visualizando hacia dónde se dirige nuestro cliente? No me resta más que darle las gracias por acompañarnos en esta plática y esperando que esta plática realmente haya sensibilizado hacia dónde queremos caminar, que realmente sirve y aporte valor a sus organizaciones justamente para actuar en esa dirección de cambio que te va a mejorar tu competitividad. En estas 5 reglas que les estoy presentando, esta cultura de innovación, esta cultura de cambio que estamos buscando justamente para que nuestras organizaciones crezcan. Les dejo aquí mis datos. Puedes localizarme en dialroad.com. Ahí tienes el portal donde damos asesorías, coaching, consultorías, evaluaciones de tu operación, pero búscame también, participa con nosotros en nuestras redes. Me puedes localizar, aquí está, en Instagram, en Facebook, y mándame un WhatsApp. Ahí podemos estar platicando y platícame cuáles son tus necesidades y charlamos hacia dónde quieres caminar con tu cliente. Muchas gracias. Agradecemos a David Márquez por habernos compartido esta charla. A todos ustedes muchas gracias por su asistencia y les recuerdo contestar la encuesta que recibirán al final de la conferencia. Y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la Expo. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país, en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021.
Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios. Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer, a un solo clic de distancia, tu oferta de productos y servicios.
Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información.